Estimado amigo, estimado oyente, los saludo en el nombre del Señor. En estos días que, que la comunidad mundial celebra la Semana Santa, vamos a hablar del sacrificio y muerte de Jesús. Pero lo vamos a hablar desde el punto de vista bíblico. De manera que no son momentos necesariamente para estar tristes, sino para ver cuál es la importancia y la bondad y la bendición que viene de parte de Dios mediante la presencia de Jesús y sobre todo con su muerte. ¿Por qué este Jesús tendría que morir? ¿Por qué y cuál es la obra de Jesús? Para ligarnos un poquito a las escrituras, vamos a leer en Lucas capítulo 23, desde el versículo 26. Dice la palabra de Dios. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Qué interesante. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el árbol seco, ¿qué no harán? Llevaban también con él a otros que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Gloria a Dios. Estimado hermano, estimado amigo, este es un momento de las escrituras que diríamos se ha coronado, es la corona máxima de toda la humanidad. En realidad, esto es la obra de Cristo en la tierra. Él vino a hacer una obra, y esa es la que estamos nosotros identificando en este momento.
¿no? Miren, eh, hablamos de la muerte de Cristo en realidad. El punto fundamental es la muerte de Cristo. ¿Por qué tendría que morir Cristo? En realidad, un punto fundamental para que Cristo muera es para poder conectar su vida con la encarnación. En Hebreos 2:14 dice así que por cuanto los hijos participaron en la sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Él tenía que destruir al diablo porque el diablo, a través de la tentación de diablo a Adán, vino la muerte sobre la humanidad. Pero Jesús tuvo que nacer como hombre y morir como hombre, pero también resucitar con el mismo cuerpo para poder decirle a Satanás, te tengo vencido. O sea que Jesús murió para resucitar. De principio y de arranque. No hay cristianismo si no hablamos de un Jesús que vino a cumplir una obra, nació, murió, pero resucitó y allí venció a Satanás. Entonces, estamos hablando de un Cristo victorioso. No es tiempo de poner caras tristes, sino es tiempo de alegrarnos. Si conocemos que somos discípulos de Cristo, alegrémonos. Entonces, ese es uno de los aspectos fundamentales por qué tuvo que morir Jesús. Claro, además podemos decir que las escrituras, toda la palabra de Dios, ¿no? Está centrada en Jesucristo. Entonces, como está centrada en Jesucristo, Él tendría que cumplir lo que de Él se dijo. Y en las profecías están habladas de que Él tenía que ir al Calvario y de una manera, digamos, muy por sí solo, digamos. Él se entregó. No digamos que pudieron hacer mucho los ejércitos y las cosas que en ese momento estaban funcionando, porque en otro momento también estuvieron para capturarlo, él se escapó, o sea, en su tiempo adecuado, él se entregó porque tenía que ir a ese lugar. En otras palabras, entonces, Cristo murió porque es una verdad cardenal del Evangelio que Cristo tenía que morir. ¿No? ¿Por qué? Porque Él murió por los pecados. Tenemos que tenerlo bien claro eso. Muy bien. Otros asuntos que podemos entonces preguntarnos es, pero ¿cuál es la necesidad que Cristo muera? ¿Cuál es la necesidad que Cristo en realidad muera? ¿No? En realidad, la muerte de Cristo es un recurso y es el único de la economía de Dios. La economía de Dios consiste en el funcionamiento de las tres personas que forman un solo Dios actuando en la humanidad. Y Cristo tenía que cumplir el papel de redimir al hombre, redimir a su creación. Y es por eso que tenía que morir. Era necesario que Él muera. Entonces esa muerte de Cristo estuvo predeterminada desde la fundación del mundo, ¿no? Con el determinado consejo, dicen Hechos 2:23, con el anticipado conocimiento de Dios. Él fue a la muerte de manera libre, no se entregó, no fue por un impulso ni por enojo, como alguna gente se enoja, se rabea y toma veneno. No. Él fue a la muerte con voluntario, planificado, como debería ser y a su tiempo. Eso lo puede encontrar en Juan 10:17, pueden ir anotando, ¿no?
Un aspecto fundamental por qué tenía que morir Jesús lo vamos a resaltar con una cita. La muerte de Cristo fue vicaria. Vicario significa que Él se entrega a favor o en reemplazo, en sustitución de otros. Y en ese caso esos otros somos nosotros. Primera de Pedro 3:8. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, porque Cristo nunca pecó. Y ahí hemos leído que uno de los malhechores reconoce que Cristo es justo, que Él no tiene culpa para que esté ahí. Eso es interesante y después lo vamos a tocar de nuevo, ¿no? Entonces, Él dice, tengo mi vida para ponerla, tengo poder para tomarla, pero también tengo poder para tomar mi vida. La pongo mi vida y la tomo también. Entonces, Él nos llevó a morir, Él fue a morir por los injustos, para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Ese fue un sacrificio. Dios había preparado desde el Antiguo Testamento que para limpiar pecados tiene que haber sacrificio, tiene que haber sangre, solo que utilizaba animales. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, el único cordero que va al sacrificio es Cristo, y una vez para siempre. De manera que si te perdona, ya no podemos estar volviendo atrás a repetir lo mismo, porque ya nos perdonó, ya lo recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿no? Entonces, Él hizo la obra y ese sacrificio fue por nosotros. Entonces, todo fue a favor de nosotros. Eso en Primera de Corintios 5:7 y en Primera de Juan 4:10, ¿no? Finalmente, en Gálatas 4, del 4 al 5, podemos ver que es, es un pago. Se entiende que esa muerte fue un pago para que nosotros seamos salvos, para que nosotros nos volvamos o nos convirtamos en hijos de Dios, siempre que nos arrepentamos, por supuesto, ¿no? Gálatas 4, de 4 a 5, no olvidar, ¿no? Dice, para redimirnos a los que estaban bajo la ley, ¿no? Y recibiéramos la adopción de ser hijos de Dios. Fue sustituta, como hemos dicho, así como el vicario, ¿no? A favor de otros, ahora fue sustituta, nos reemplazó, los que deberíamos estar allí colgados por las cosas que cometemos, por las infracciones que hacemos delante de Dios, primeramente negándole a Dios, negándonos a recibir a Dios, estamos pecando. Por esas infracciones y todo, Él murió por nosotros. Segunda de Pedro 2:24. Finalmente murió por el mundo entero, por todos, no solamente por ti, por mí, sino por los demás, inclusive por los más delincuentes que puedan haber. Él murió. Primera de Juan 2:2. Por cada individuo de esta raza humana, por pecadores y no pecadores, por la iglesia y todos los creyentes, por ti y por mí que estamos en los caminos del Señor, murió Cristo Jesús. Entonces, entonces observamos pues que la muerte de Jesús era necesaria por todas esas cosas, diríamos, por la maldad del mundo, de nosotros. De manera que ir a la muerte. Y ahora, ir a la muerte de Jesús, no vamos a hablar mucho, pero ir a la muerte de Jesús, ¿cómo fue? Es realmente, no, hay gente que ha escrito mucho y la palabra de Dios lo ha redactado de una manera corta, porque redactar la muerte de Cristo es muy, muy, muy amplia por todos los detalles que podrían ocurrir y por todo el nivel y complejidad y brutalidad que era la muerte en la cruz. La muerte en la cruz era la peor muerte que podría haber. El filósofo Cicerón, un romano, cuando presenciaba estas muertes, él mismo decía, es el más bárbaro y salvaje castigo que pueda haber a un ciudadano. Yo no lo puedo imaginar en un ciudadano romano
ni en el cuerpo, porque no lo aplicaban a los ciudadanos romanos, lo aplicaban generalmente a los esclavos que no eran romanos, y lo aplicaban a aquellos sediciosos de las colonias conquistadas que trataban de levantarse. Y entonces los romanos, para poder poner ejemplo a los demás que no se levanten, ellos aplicaban esta muerte que ustedes pueden imaginar, ¿no? Como también lo redacta un investigador judío, Flavio Josefo dice, es una ignominiosa muerte que no puede darse a cualquiera. Es muy, muy angustiosa esta muerte. Recibir primero 40 chicotazos menos uno. Esos chicotes que tenían, dice el chicote romano, tenía puntas de acero, o ganchos de acero en las puntas. Entonces cada vez que caía desgarraba la carne. La carne de Cristo se iba desgarrando, se iba partiendo. Algunas personas tal vez no resistieron a esos chicotazos y morían en el camino. Jesús lo resistió. Y luego le hicieron cargar la cruz. Por eso que en el camino ya no puede y entonces llaman a alguien que venía por ahí para que le ayude a cargar, que era Sirene, Simón de Sirene. Y aún en el camino hay gente que sí, algunas personas que sí lloraban, ¿no? Que eran unas mujeres piadosas seguramente. Y miren la frase que les dice, no lloren por mí, mujeres de Jerusalén, lloren por ustedes y por sus hijos. Ese mensaje es para todos. No nos pongamos tristes porque Jesús murió. Ya murió hace 2000 años, pero ya no está muerto, está vivo. Más bien pongámonos tristes por nosotros y por nuestros hijos. Si no les enseñamos el camino de Cristo, entonces los hijos van a sufrir. Es necesario y es el tiempo que nosotros y nuestros hijos nos pongamos a cuentas con el Señor. Es una muerte muy angustiosa la muerte que tuvo, ¿no? Pero allí Él inclusive haciendo su obra y manifestando las razones por las que teníamos. Hemos leído, por ejemplo, que cuando ya llega, ¿no? Cuando ya llega en el Calvario, ¿no? Él dice una frase cuando estaba crucificado, que al parecer, ¿no? Era el mediodía, dice una frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es un aspecto que quiero destacar. Ahí nos enseñó el carácter cristiano. Una multitud, un pueblo gentil romano con un pueblo judío, sus autoridades, su mismo pueblo, se unieron, lo golpearon, lo castigaron, lo llevaron y lo crucificaron. Y él, desde esa posición, en lugar de pedir, que lo podría haber hecho porque él es Dios, de traer una multitud de ángeles y destrozar a todos, él decidió enfrentar ese proceso como humano. Y ahí, pero como humano, o sea, como nosotros, dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es decir, estaba pidiendo perdón para los malhechores, perdón para los agresores. Eso es tremendo, hermano, nos ha enseñado, nos está diciendo que nosotros, si tenemos y buscamos el carácter de Cristo, tenemos que también perdonar al que el más vil que nos acose, que nos golpee, que nos ataque. Ah, pero cosa difícil, porque nuestro carácter no es tan fácil, reacciona. Perfecto, pero el Señor está ahí para ir moldeando tu carácter día a día. Y usted va a observar que cuando usa las armas de Cristo, la victoria es suya. Pero para eso tiene que creerlo. Si no lo cree, no lo va a sentir y entonces va a entrar en una pelea carnal y ahí ya carne contra carne es terrenal, ¿no? Y es maligno. Pero no nos ha llamado a hacer eso. Él miraba por sobre eso.
el dolor, el desgarro de su cuerpo, no le importaba. Él decía, perdónalos. Otro aspecto interesante que podemos ver ahí, ¿no? Que hemos leído, cuando lo crucifican en medio de los dos malhechores. No es que haya un malhechor bueno o un ladrón malo y un ladrón bueno, como algunos dicen. Los dos son ladrones. Los dos estaban condenados a morir ahí. Eran muy malhechores, o sea, para ir a la muerte de cruz eran muy malos, muy, muy, muy malos. Y ahí uno de ellos le dice, bueno, pues bájate, como los demás se burlaban también la gente, ¿no? Bájate y también sálvanos a nosotros. ¿Cuál es el problema si tú siempre has hecho milagros, ¿no? Uno, pero el otro reconoce a Cristo como el venido de Dios. Y esto es interesante, que podemos leerlo, le dice, ¿no? Le dice, nosotros a la verdad, le dice, le exhorta al otro, le dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, le exhorta al otro malhechor. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Fíjense cómo reconoce a Cristo que está muriendo por algo, porque Él no merece estar ahí. Y que ellos sí merecen porque han hecho cosas malas. En otras palabras, está reconociendo sus pecados. Qué importante reconocer nuestros pecados delante de Cristo, hermanos. Sí, 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 estoy acá porque hemos hecho esto, estamos de acuerdo. He pecado, he robado, he hecho tantas cosas. Eso es lo que hizo este malhechor. Y da el paso siguiente, que este es importantísimo. Lo quiero leer. Dice, y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras, reconoce a Jesús, lo llama y le dice, yo quiero ser tu discípulo, quiero ser parte de tu pueblo. Es suficiente. Y eso mismo debe ocurrir con nosotros. Solamente debemos decirle al Señor, yo quiero ser parte de tu reino. Pero con fe, confianza y seguridad que recibimos a Cristo. Eso significa recibir a Cristo como nuestro Salvador y que vivamos con Él. O sea, a partir de ese instante, tu espíritu se conecta con el espíritu de Cristo y eres diferente. Eres adoptado como hijo de Dios. Entonces Él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba integrándose a Jesús. Estaba ya arrepentido. Ahora le pide que prácticamente le perdone y lo integre en su reino. Es suficiente. Jesús en ese mismo acto le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en mi reino. Qué maravilla, hermano. ¿Importó los pecados? ¿Qué importa que haya tenido tremendos pecados de muerte, de asesinato, de no sé de qué? Pero todos fueron borrados y él fue incorporado porque creyó en la obra del Señor Jesucristo. Creyó en la sangre derramada de Cristo y él fue salvo. Esa es la misericordia de Dios. Así es que nosotros, hermanos, nosotros tenemos que tener esa confianza y que Dios está llamándonos y está buscándonos y no importa el momento que sea, debemos arrepentirnos y entregar nuestra vida al Señor. Finalmente, finalmente, ¿cuáles son los resultados, ¿no?, de la muerte de Cristo? ¿Qué cosa es lo que ocurrió con la muerte de Cristo? Repito, Cristo no se quedó muerto. Solamente estuvo 3 días muerto y estuvo haciendo obras ahí, que hoy día no hablemos de eso. Pero, por lo tanto, al tercer día resucitó. No debemos estar tristes. Pero entonces, ¿cuál fue el efecto de esa muerte? Y que nosotros debemos alegrarnos. Romanos 3:25 dice,
a quien puso en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿cuál es el resultado de la muerte de Cristo? Es una oportunidad de reconciliación del hombre con Dios. Así como este malhechor se reconcilió con Dios, nosotros, sea que hayamos tenido pecados grandes o no, en realidad todos tenemos pecados. La misma palabra de Dios lo dice así. Y es cierto, si usted se examina va a encontrar. Nosotros que tenemos pecados, por la muerte de Cristo, tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios y ser reconciliados con Él. ¿No es una alegría? Entonces, hermanos, la crucificación de Cristo al final tiene un resultado. La muerte de Cristo tiene un resultado. No es que muera y se acabó como el hombre natural que nace, crece, se reproduce y muere y acaba su obra. No, Cristo sigue haciendo la obra, sigue haciendo su obra. Otro de los aspectos por cual murió Cristo como resultado, podemos decir, que es para que Dios nos atraiga a Él, ¿no? En Juan 12, 32 al 33, dice, fue levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Él estaba anunciando ahí de que Él será muerto, pero también será levantado para atraer a todos a Él mismo. Es decir, tenemos la oportunidad de volver a Jesús si estábamos lejos. Juan 1:9 dice, en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué necesita? Confesar nuestros pecados, como el malhechor declaró sus pecados y se sintió digno de estar expulsado, muerto ahí. Es igual nosotros declaramos nuestros pecados, nos sentimos tal vez dignos de abandono, pero Cristo, si clamamos a Cristo y reconocemos que Él hizo la obra, ya no estamos en abandono. Por lo tanto, Él remueve los pecados, como dice en Juan 1:29. Juan el Bautista, en Juan 1:29, reconoce a Jesús y le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, reconoce que Cristo es el que quita el pecado del mundo. No lo quite, hermano, creámoslos con fe. Tiene un potencial de anular el poder del pecado. Si teníamos antes un pecado que nos atraía, que nos dominaba, que nos completaba, lo va anulando el Señor. Y usted no se va a dar cuenta, llega un momento en que ya no lo va a ver. Usted no lo puede. Solamente nuestra sujeción al Señor Jesús es el que hace la obra, ¿no? Otra de las cosas es que nos acerca a Dios, mientras que Dios antes de creer en Jesucristo estaba lejos. Nosotros tal vez de espaldas íbamos en una dirección opuesta. Cuando damos la vuelta y miramos a Cristo y reconocemos su obra, es que entonces estamos cerca. ¿Y por qué estamos cerca? Leemos en el pasaje, ¿no? Y Dios nos recibe muy amablemente. Leemos el pasaje de la Biblia que hoy día al inicio leímos. Dice, cuando era como la hora sexta, eso era a las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Bueno, Jesús debe haber estado crucificado unas 6 horas, es desde la hora tercera hasta la hora novena. La hora tercera es las 9 de la mañana. La hora sexta, al mediodía, hubo tinieblas hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ojo, el velo del templo se rasgó por la mitad. Esa es una señal muy interesante que les explico ahora.
En el templo había lugar santo y lugar santísimo. El lugar santo era el lugar donde se hacían los sacrificios, donde venía el pueblo, los sacerdotes recibían la ofrenda del pueblo, hacían el holocausto, el sacrificio y oraban por los fieles. Pero el lugar santísimo era que estaba detrás de la cortina. Allí no podía entrar nadie. Solo entraba el sacerdote una vez al año, luego de purificarse y con mucho temor porque podría ser muerto si no entraba purificado. Una vez al año para hacer expiación por el pueblo. Solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, nada más. El día que Jesús muere, en el momento justo antes de clamar el último suspiro, dice que el velo, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rompe y queda descubierto el lugar santísimo. Entonces usted, al estar ahí en el lugar santo y ve que el lugar santísimo se abre y lo ve usted, lo único que tiene que hacer es adorar, inclinarse y adorar a Dios porque Él reposa en el lugar santísimo. Eso fue terrenal, pero ahora ese velo se abre en la esfera celestial. El lugar santísimo del trono de Dios en el cielo se abre, se rompe y se abre para que nosotros, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y es salvo, y se incline, como el mismo Jesús dice, en el nombre de Jesús hacia el Padre a pedirle por algo, se incline, adore, ese velo está abierto. Dios lo escucha directamente porque hemos sido en el nombre de Jesús. Miren qué beneficio nos trajo la muerte de Cristo. Bajo ese contexto, nosotros solamente nos queda glorificar su nombre, alabar su nombre, su santo nombre, porque a Él sea la gloria y la honra. Gracias por la presencia de Cristo. Gracias por la presencia de Cristo en la tierra. Muchas gracias, mi Dios. Nos ha venido para liberarnos, para salvarnos, para llevarnos a la presencia de Dios, para acercarnos a Dios y para estar adoptados como hijos de Dios y a tener la herencia eterna de parte de Dios. Muchas gracias por tu palabra que hemos leído, porque esta enseñanza sea de bendición a todo el que lo escucha con deseo, con corazón abierto y con fe. Será salvo. Dios les bendiga, queridos hermanos, y les estaremos entregando otra petición, otra enseñanza el día de mañana. Dios los bendiga a todos.